de plataforma elevadora o MANLIFT o capacitación está diseñada especialmente para operadores, personas que ya tienen algún conocimiento o experiencia con el equipo. Por eso estaré utilizando algunos términos que ya muchos conocerán. La plataforma elevadora móvil de personal o de personas es una máquina destinada para desplazar personas hasta su posición de trabajo. Como todos saben, usted se monta en el equipo y este es capaz de llevarlo a la parte superior donde usted quiera llegar y le permite el equipo, con la única y definida posición de entrada y salida de la plataforma. Está construida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible que se extiende dependiendo del tipo de equipo y un chasis o un bastidor. Existen varios tipos de plataformas elevadoras o MANLIFT. Ahí hay una gráfica en la parte inferior derecha donde podemos ver que existen plataformas que son telescópicas, algunas son montadas sobre un camión articulado, algunas son autopropulsadas, articuladas, en fin, la gama de estos equipos es muy grande, pero la operación o el manejo es casi similar, siempre y cuando tengamos el conocimiento básico. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí cuando estamos en este tipo de equipos, y es que lo que nos interesa al operar este tipo de equipos es la seguridad. Ojo, existen algunas técnicas de trabajo que nosotros debemos saber para poder operar el equipo, pero es indispensable ante cualquier cosa que nosotros podamos hacer con el equipo, así seamos las personas más veteranas que existan en el mundo, siempre y cuando no manejemos o tengamos en cuenta la seguridad, no nos va a llevar a nada favorable. Las plataformas elevadoras se dividen en dos grupos principales: el grupo A y tenemos el grupo B. El grupo A son aquellas plataformas elevadoras donde la proyección vertical del centro de gravedad, que sabemos que todos estos equipos tienen un centro de gravedad, el centro de gravedad de la carga está siempre en el interior de la línea del vuelco. Cuando hablo de vuelco, me estoy refiriendo al ejercicio de volcarse o de voltearse. Entonces hay una circunferencia, podríamos decirlo así, donde nosotros manejamos el centro de gravedad. Si nos salimos del centro de la gravedad, estamos corriendo el riesgo de sufrir una volcadura. El grupo B son las que la proyección vertical del centro de gravedad de la carga pueden estar en el exterior de las líneas de vuelco. Entonces esos son los dos tipos que se manejan: la que está en el interior de la línea de vuelco y las que están en el exterior de la línea de vuelco. Por eso ahí les coloqué una imagen de cada una para que tengan como ejemplo cuáles son el tipo A y cuáles son el tipo B. Especialmente las del tipo A son las que plataformas elevadoras que van montadas en camiones, y las tipo B son estas que tenemos aquí, que lógicamente si no las operamos de una manera correcta son mucho más fácil de sufrir una volcadura. En función de sus posibilidades de traslación se dividen en tres tipos. Cuando hablamos de traslación nos hacemos referencia a movernos de un lugar a otro. La traslación solo es posible si la plataforma elevadora se encuentra en posición de transporte. Tipo 1. La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada o comandada por un órgano situado en el chasis o el bastidor. Tipo 2.
Tipo 3. La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser comandada por un órgano situado en la plataforma de trabajo. Cuando hablamos de los órganos de manejo, estamos refiriendo a los mandos o los controles de la plataforma. Esos son los tres tipos de plataforma. Perdón, no los tres tipos de plataforma, estamos hablando de las funciones o posibilidades de traslación. Partes de la plataforma elevadora. Como sabemos, toda plataforma elevadora tiene un chasis o un bastidor, que es la base principal donde va montado todo el conjunto componente, que puede ser autopropulsado, empujado, remolcado en el suelo, ya sea por oruga, por ruedas, en cadena, bases especiales, en fin, cualquier tipo de estructura que va montada sobre el bastidor. También tenemos los estabilizadores. Los estabilizadores son estos componentes que les voy a señalar con el cursor. Lo pueden ver aquí. Generalmente estos sistemas son hidráulicos y esto lo que nos va a permitir es estabilizar el equipo para que no tenga ningún movimiento y pueda ocasionarnos un accidente o una volcadura fácilmente. Entonces los estabilizadores para estos equipos lo que permite es estabilizar de tal manera de que tengamos un trabajo 100% seguro. La plataforma elevadora también tiene sistemas de accionamiento que hace un momento le estaba hablando. Ahí los podemos ver en la gráfica inferior derecha, donde están todos los mandos. Actualmente las plataformas elevadoras tienen estos mismos mandos que están aquí en la parte de la canasta. También lo lleva en la parte inferior, o sea, en el compartimiento del motor, en su tablero específicamente, lleva los mismos mandos. Ya más adelante les explicaré cuál es la razón por la cual estos mandos van en ambas posiciones, en la parte superior de la canasta que eleva y en la parte inferior. Órganos de servicio. Y les muestro la misma gráfica, pero también aprovecho y les muestro en la parte izquierda tenemos algunos mandos que nos sirven de seguridad o de emergencia para hacer ciertos bloqueos en el equipo. Entonces son llamados órganos de servicio que tiene este tipo de equipos como la plataforma elevadora. Las características básicamente de estos equipos nos permiten que tengamos una variedad de ellos. Las plataformas sobre camión articuladas o telescópicas es una de ellas, que tenemos una pequeña gráfica en la parte derecha. Este tipo de plataformas se utilizan para trabajos al aire libre y que están situados a una altura bastante considerable. Reparaciones, mantenimiento de sistemas eléctricos, torres, postes, y tienen una elevación bastante considerable y tienen la particularidad de que estas pueden girar 360 grados sobre su eje. Generalmente trae la canasta en un extremo y pueden ser utilizadas por 3 personas como máximo según los casos. La plataforma autopropulsada de tijeras, ahí la pueden ver en la gráfica, porque generalmente se le llama de tijera. Este tipo de equipo se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, cuando en una bodega
Estas bodegas tienen el techo o las estructuras bastante considerables en lo que se refiere a alturas, y el operador puede subir a esta canasta y trasladarse de forma vertical al sitio donde quiere llegar. Pero tenemos otros tipos también, que es la autopropulsada o articulada o telescópica, generalmente manejada por sistemas hidráulicos o cilindros hidráulicos, y esta puede también llevarte directamente de forma vertical al sitio, pero también tiene algunas inclinaciones horizontales, y de acuerdo al tipo de equipo, así es la altura o alcance que ésta puede tener. Nuevamente les recalco que es basado todos los movimientos con sistemas hidráulicos. Estos equipos, les regreso un poquito, específicamente los de tijera, pueden ser eléctricos, que utiliza cierto tipo de baterías recargables, unas baterías especiales, o puede ser comandada por un motor diésel que estaría generando movimiento a las bombas hidráulicas para que así pueda accionar todo el mecanismo. O también hay algunos equipos que son híbridos, son mixtos, utilizan baterías, pero también utilizan motores de combustión interna. Hay algo muy importante, y es básicamente en lo que basamos esta capacitación, y es la seguridad. Por eso es necesario conocer los dispositivos de seguridad que existen en el equipo y los dispositivos de seguridad que debemos activar y los que no debemos activar, en qué momento los activamos y en qué momento no los activamos. Estas plataformas elevadoras, nuevamente repito, están diseñadas para las personas, cargar personas con sus respectivas herramientas de trabajo. Las etiquetas son muy indispensables. Hace un momento, en la diapositiva anterior, hablamos de conocer los dispositivos de seguridad. Les pongo un ejemplo de un dispositivo de seguridad. Me regreso un poco, y este es un dispositivo de seguridad. Esto puede ser un bloqueador del sistema hidráulico, un bloqueador de parada del motor, y así sucesivamente. Pero, aparte de eso, es importante conocer las etiquetas o las pegastinas que vienen en la máquina. Estas nos advierten de ciertos peligros y nos dan una idea de algunas cosas que podemos manejar y algunas que no podemos manejar. Generalmente vienen de color rojo, naranja o amarillo. Cuando las etiquetas son de color rojo, están indicando que es una señal o un peligro potencialmente mortal. El naranja, de igual forma, está señalando un peligro potencialmente mortal, pero el amarillo nos está señalando un peligro que puede provocar daños materiales o heridas graves a nosotros o las personas que están alrededor. Ahí tenemos algunos ejemplos para que ustedes comparen. Cuando vean unas etiquetas, algunas vienen con combinación de colores. En el fondo traen una naranja, un color naranja, en la parte arriba trae una de color amarillo, o a veces se combina la roja con la amarilla. Pero es importante conocer cada una de las
etiquetas o pegastinas. Y si las conocemos, porque ya hemos trabajado, llevamos cierto tiempo trabajando en el área, es importante que recordemos qué significa cada una de ellas, porque nos puede salvar la vida en cualquier momento a cualquier persona. Imagínense, es como que usted comprara un equipo electrónico y no tiene un manual. Entonces, sin el manual es muy difícil que usted empiece a operar el equipo. Entonces le tocaría adivinar y esto podría acarrearle un daño al componente, incluso un choque eléctrico a usted. Entonces, este tipo de etiquetas de seguridad son como un manual que está pegado en ciertos sitios estratégicos del equipo, el cual nos da una serie de advertencias sobre lo que podemos hacer y sobre lo que no podemos hacer, o nos libera de ciertos peligros. Los operadores específicamente deben ser dos. Les explico por qué. Si usted está operando la carretilla, la plataforma elevadora, carretilla elevadora es el montacarga, plataforma elevadora, está en la parte superior y se acercó mucho a un componente que está energizado. Mire lo que sucede básicamente. Cuando está muy cerca un cable de alta tensión, la posición que usted tiene que tener es cuerpo recto, brazos pegados al cuerpo, como si fuese un militar recibiendo una orden. Usted no puede hacer otro movimiento. Ahí lo único que puede hacer es hablar. ¿Por qué? Porque si usted hace un movimiento de subir los brazos, de abrirlos, entonces la corriente eléctrica, estamos hablando de alta tensión, va a generar un arco. Y este arco le va a causar un daño bastante severo y en algunos casos la muerte. Pero si el operador número 2, que está en la parte inferior, está en el suelo, está atento de lo que usted está haciendo, está vigilando, entonces él no solamente va a vigilar las personas que están pasando alrededor o el entorno de la plataforma, sino que también va a vigilar la posición que usted tiene allá, y él puede ver que usted se acercó mucho al cable de alta tensión. Él puede desde acá abajo operar el equipo y alejarlo a usted de ese peligro inminente. Entonces ahí tenemos algunos puntos básicos que usted puede repasar como operador de man lift o plataforma elevadora. El entorno. Nunca debe utilizar la máquina en un suelo blando o inestable, o un suelo ocupado que tiene muchos componentes, ladrillos, bloques, objetos de madera tirados en el piso, etc. En un suelo que presente una inclinación superior al límite permitido. Ojo, recuerde usted como operador que todos estos equipos tienen un centro de gravedad, y si usted viola la norma del centro de gravedad, eso es un volcamiento seguro. En caso de utilización en el exterior, asegúrese de que el viento está a su favor. Hay algunos equipos que vienen dotados con un anemómetro, que esto mide la velocidad del viento. Pero imagínense que usted no tiene un anemómetro en el momento, que es indispensable tenerlo. ¿Cómo usted puede saber qué velocidad tiene el viento? Ok, ya en un momento hablaremos un poco más acerca de esto.
Nunca debe utilizar la máquina cerca de las líneas eléctricas. Ya lo hablamos. ¿Por qué? Porque se produce lo que es arco. Entonces hay unas medidas específicas en metros que usted debe tener en cuenta. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted lo tenga en cuenta. Cuando usted está operando una excavadora hidráulica, la excavadora hidráulica, el brazo, lo máximo que debe estar, o lo más cerca que puede estar de una línea de baja tensión, son 2 metros. Y cuando está trabajando cerca de una línea de alta tensión, lo más cerca que usted puede estar son 20 metros. Entonces todo tiene una especificación para asegurar nuestro trabajo. Son técnicas que debemos tener en cuenta y protocolos que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana cuando estamos operando estos equipos. En zonas explosivas tampoco se puede operar el equipo. Durante las tormentas tampoco se puede operar este tipo de equipo. Durante la noche, si no va equipado con el faro opcional o que haya equipos que le estén alumbrando el área. En presencia de campos electromagnéticos intensos, tampoco es recomendable utilizar estos equipos. Bien, tampoco debemos utilizar la máquina cuando superamos la carga que nos especifique el fabricante. Un número de personas mayor del autorizado tampoco lo debemos hacer. Si nos dice que una sola persona debe ir en el equipo. Si nos dice que dos personas deben ir en el equipo. Un esfuerzo lateral del equipo, de acuerdo a lo recomendado, tampoco debemos hacerlo. Cuando el viento es superior a la velocidad permitida, por eso lo coloqué en rojo, y dice la velocidad del viento es generalmente aceptada, y también el máximo en el que un operador puede trabajar cómodamente es en kilómetros, 45 kilómetros por hora la velocidad del viento. Y esto se puede medir desde la plataforma. Pero si no tengo con qué medirlo en el momento, nosotros tenemos un dispositivo que se llama celular. Nosotros abrimos internet y al señor Google le preguntamos la velocidad del viento del sitio donde nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, podemos preguntarle al señor Google velocidad del viento actual en Barranquilla. Nos da la temperatura, nos da la velocidad del viento y nos da una serie de parámetros más que nos podrán servir como guía. Entonces mire que sí tenemos formas como estar pendiente de la velocidad del viento y no excedernos en el trabajo en caso de que la velocidad del viento sea superior a la permitida o recomendada por el fabricante. Para evitar todo riesgo de caída grave, los operadores deben obligatoriamente respetar las instrucciones siguientes. 1. Sujetarse con fuerza a los antepechos, el arnés. Sacar cualquier rastro de aceite o de grasa que se encuentren en los peldaños o en el piso o en los pasamanos. Llevar puesto un equipo de protección individual adaptado a las condiciones de trabajo y a la vigente reglamentación local, en especial en casos de trabajo en zonas peligrosas. No neutralizar los contactores de final de carrera de los dispositivos de seguridad. Algunos dispositivos tienen posición neutra. Si usted los pone en posición neutra, va a correr peligro de que estos puedan deslizarse o bajar repentinamente. Evitar golpear obstáculos fijos o móviles. No aumentar la altura de trabajo, escalera, andamio, etc. Le pongo un ejemplo, como si usted quisiera aumentar la altura de trabajo y entonces montar el man lift sobre un andamio que hizo usted en bloque
o, o en hierro o cualquier otro tipo de plataforma. Esto sería una forma de aumentar la altura de trabajo y no es recomendable porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra vida y la del equipo. También es importante tener en cuenta no utilizar el antepecho como un medio de acceso para subir o bajar de la plataforma. Se deben utilizar los peldaños. No subirse los antepechos cuando el equipo está en elevación. No conducir el equipo a la velocidad alta en zonas estrechas o poco despejadas. No utilizar el equipo sin haber instalado antepechos y barra de protección. No subirse a los capós o a los compartimientos del motor. Para evitar riesgos y vuelcos, los operadores obligatoriamente deben observar las instrucciones siguientes: no neutralizar los contactores de final de carrera de los dispositivos de seguridad, evitar maniobrar las palancas de mando de una dirección a la dirección opuesta sin detenerse en la posición cero. Explico. Todos los dispositivos de mando tienen una posición cero o neutral. Si usted va para la derecha, tira la palanca a la derecha, un ejemplo. Pero si usted regresa a la izquierda, debe ser una parada en cero en el centro y luego girar a la izquierda. Es lo que trata de decirnos el texto. Respetar la carga máxima, así como el número de personas autorizadas en el equipo. Repartir las cargas y, de ser posible, situarlas en el centro del equipo. Verificar que el suelo resiste la presión y la carga por rueda. Evitar golpear obstáculos fijos o móviles. No conducir el equipo a una velocidad alta en zonas estrechas o poco despejadas. Controlar la velocidad en las curvas. No conducir el equipo en marcha atrás cuando no tenemos una buena visibilidad. No utilizar la máquina con una gándola ocupada por objetos. No utilizar la máquina con material o objetos suspendidos en el antepecho. No utilizar la máquina con elementos que pudieran aumentar la carga frente al viento. Por ejemplo, tableros. No efectuar operaciones de mantenimiento de la máquina cuando ésta esté en elevación, sin haber aplicado los dispositivos de seguridad necesarios, puente, grúa. Asegúrese de efectuar los controles periódicos y supervise el buen funcionamiento durante los periodos de utilización. Proteja el equipo de cualquier intervención no controlada cuando no esté siendo utilizada. Las inspecciones periódicas obligatorias en nosotros son indispensables porque nosotros somos los mayores responsables de que el equipo funcione en óptimas condiciones. Cuando nosotros vamos a operar el equipo en horas de la mañana o en el momento que sea, pero lo vamos a operar por primera vez durante el día, nosotros debemos hacer una lista de chequeo. Si el motor es de combustión, si es un equipo que tenemos que utiliza motor de combustión interna, es necesario revisar el refrigerante, es necesario revisar el combustible, es necesario revisar el sistema hidráulico. Todo lleva un orden. Entonces una lista de chequeo debe llevar un orden. Primero, hacemos una inspección alrededor del equipo. ¿Qué buscamos con la inspección visual alrededor del equipo? Buscamos de que no hayan daños, objetos partidos, una tuerca de una rueda que le haga falta, o que cualquier tornillo haga falta en un cilindro. Es una inspección visual alrededor del equipo. Luego que hacemos esa inspección visual, nos agachamos debajo del equipo y buscamos que no hayan fugas de refrigerante, fugas de combustible, fugas de aceite, fugas de hidráulico. Después que revisamos de que
no hayan fuga, entonces medimos el nivel de los fluidos. ¿Qué niveles medimos? Medimos hidráulico, medimos aceite de motor, revisamos refrigerante y revisamos el nivel de combustible. Luego que ya revisamos todo esto, subimos al equipo, encendemos el motor del equipo y entonces hacemos un movimiento de cada uno. Y esto nos comprobaría o nos da como diagnóstico de que el equipo se encuentra en buenas condiciones. Pero es importante que antes de usted empezar a trabajar, realice una lista de chequeo o una inspección general o revisión al equipo. Esta inspección ahí muestra en esta diapositiva todo lo que usted va a revisar, pero en el orden que yo les acabo de dar. Es importante que lo verifique para entonces poder operar. El entorno de la máquina es importante. El entorno es lo que rodea. Compruebe de que haya al alcance de la mano un extintor y que éste esté en buen estado. Trabajar siempre sobre una superficie dura, capaz de soportar una carga o resista el peso del equipo. No utilice la máquina a temperaturas inferiores a 15 grados centígrados, especialmente en cámara fría. Secar cualquier resto de aceite o grasa que se encuentre en el suelo, en la escalera o en los pasamanos. Antes de subir o bajar de la plataforma, asegúrese que no hay nadie en las inmediaciones de la máquina. Toda la circunferencia alrededor de la máquina, el radio alrededor de la máquina debe estar despejado. Siempre que vaya a subir de la máquina o bajar, utilice los 3 puntos de apoyo. Asegúrese de que no existe ningún obstáculo que pueda entorpecer los movimientos de traslación y elevación del equipo. Reglas de utilización en la utilización de las plataformas elevadoras. El sentido común. Todos tenemos un sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, pero hay que usarlo siempre. En caso de duda o no conoce algo, mejor no opere el equipo. Tenga en cuenta siempre que existe un manual del fabricante y que por lo general se encuentra ubicado en el equipo, se encuentra guardado. Y si tiene una duda, échele una ojeada, chequéelo, mire, verifique y luego entonces sí puede actuar. Si tiene dudas, no lo haga. En el uso de las plataformas elevadoras es necesario conocer y respetar siempre las disposiciones legales de seguridad, lo que les dije al principio, así como las instrucciones del fabricante. Recalco nuevamente, este equipo se basa en la seguridad. Usted puede operarlo con toda la calma del caso, porque no se le exige nunca velocidad, sino seguridad. Entonces es importante que usted obedezca las instrucciones de seguridad, conozca las reglas de seguridad y las aplique. Las recomendaciones son siempre primordiales. Hace un momento hablamos de las condiciones meteorológicas, de los vientos fuertes, de la nivelación del piso, de no mover la plataforma cuando esté elevada. O sea, preferiblemente si la va a mover debe estar en una posición que no esté violando el centro de gravedad para que no vaya a ocasionar algún accidente en el cual vaya a verse involucrado su bienestar. No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. Hace un momento les dije que nosotros podemos
porque hay fotografías y hay casos donde se han visto cómo personas utilizan el equipo para alcanzar más algunos medios, como montarlo en algunos sitios específicos para poder lograr tener más alcance, y no es lo correcto. No es correcto alterar los equipos, soldar, pegarle un contrapeso o hacer algunos cambios o diseños diferentes a los que el fabricante nos puso en el equipo. No sentarse ni ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta. Mantener en todo momento una posición segura en la base de la plataforma. No salir de la plataforma cuando ésta se encuentre elevada. No subir o bajar de la plataforma cuando esté en movimiento. No trepar nunca por los dispositivos de elevación. Tener mucho cuidado con las redes eléctricas. Los choques eléctricos se pueden presentar fácilmente con este tipo de equipo por la altura que alcanza. Preste atención a la zona donde esté trabajando. Antes de empezar a trabajar, haga una inspección al área de trabajo para saber qué es lo que tiene alrededor, y entonces así programar su trabajo y poder realizarlo de una manera segura. Conduzca con suavidad. Evite los deslizamientos con exceso de velocidad. No deje nunca la máquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que no haya un uso no autorizado, o sea, que alguien vaya a coger el equipo sin autorización. El uso de la máquina deberá quedar reservado al personal debidamente autorizado y cualificado. En este caso, usted como operador es el único que tiene esa responsabilidad. Seguridad en el traslado y la elevación. Verificar las pendientes, los obstáculos, los socavones, muelles de carga y otros impedimentos, respetando y comprobando las específicas características y posibles limitaciones de resistencia o carga del terreno o suelo. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. El suelo firme es el recomendado para este tipo de equipo. Un suelo uniforme. Hay que respetar la reglamentación o las consignas de circulación en los lugares donde nos movemos o trabajamos con los equipos. En terreno accidentado o terreno quebradizo, no es recomendable realizar trabajos. Entonces, aquí podemos ver que hay una serie de normas que debemos tener en cuenta. Es importante que sepa que está prohibido circular por vía pública. Los riesgos más importantes que se presentan en el uso de plataformas elevadoras son los siguientes: caída de altura de personas mientras se encuentra sobre una posición elevada, riesgo de volcamiento. Existen riesgos importantes de sacudida o de vuelco en las situaciones siguientes: acciones bruscas, cuando usted hace operaciones de una manera inapropiada, como hace un momento que le estuve hablando de un mando que va a la derecha o a la izquierda y no hace la parada en cero o en neutro, podría un movimiento de estos bruscos ocasionar un accidente por un balanceo inapropiado del equipo. Un fallo del suelo, una ráfaga de viento, un golpe con un obstáculo en el suelo o en la parte superior, y trabajo en andenes o en aceras. Las caídas de objetos, el atrapamiento, el contacto eléctrico y el riesgo de colisión, riesgo de explosión y también trabajo en un ambiente explosivo. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos en espacios muy confinados y el equipo es de combustión interna, o sea, un equipo de motor diésel, esto nos puede ocasionar un gran daño. Recuerde que estos motores producen gases contaminantes y si el área no está bien ventilada, vamos a tener
dificultades, vamos a estar expuestos a cualquier peligro. Estos equipos generalmente son hidráulicos y una fuga en el sistema hidráulico es importante. Por eso hace un momento, cuando les hablé de la checklist, les dije que es necesario que revisemos siempre que no hayan fugas en los sistemas hidráulicos para evitar un accidente. El sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, hay que usarlo siempre, señores. Ahí se lo representa en gráficas básicamente lo que hemos hablado. Una imagen vale más que 1000 palabras. Observe el operador haciendo o realizando movimientos no apropiados. Normas. Conoce, respeta y cumple siempre las disposiciones de seguridad, así como las del fabricante y del alquilador de la máquina. Las plataformas no están diseñadas para elevación de carga, sino de personas con sus herramientas manuales de trabajo. Y ahí podemos ver cómo se encuentra el equipo sobrecargado. Entonces se está violando una norma de seguridad. Personas responsables. Un solo responsable para cada máquina. Tú debes ser la persona cualificada para operar el equipo. Pues tienes todos los conocimientos y esa es tu responsabilidad. El equipo es tu responsabilidad. Respeto a las indicaciones. Lee y cumple todas las recomendaciones sobre seguridad, adhesivos, avisos, prohibiciones. Máxima precaución en zonas o trabajos peligrosos para evitar riesgos de inflamación, deflagración, explosión o incendio. Herramientas sueltas. Cada cosa tiene su sitio y nunca nada suelto en la plataforma. Podemos observar la gráfica y la gráfica nos dice o nos muestra qué es apropiado y qué no es, o que es inapropiado en el caso de realizar labores y no tenemos orden en las herramientas. Algo muy importante, quizás una de las cosas más importantes cuando somos trabajadores de equipos pesados. Estos equipos, cuando los operamos, son equipos de alto riesgo. Están expuestas las personas que están alrededor. Estamos expuestos nosotros mismos y están expuestas nuestras familias porque dependen de nosotros. Cuando hablamos de bebidas alcohólicas y narcóticos, hablamos de drogas. Un fármaco, una medicina puede ser una droga. Y hay fármacos o medicinas que producen sueño y también producen dependencia. Por eso es importante que cuando tengamos un resfriado, por decir algo, miremos básicamente en las indicaciones que el medicamento que vayamos a consumir no sea perjudicial en el sentido de que nos vaya a producir sueño, una clase de somnolencia, o alguna clase de mareo o algo así por el estilo, porque eso sería grave. De igual forma, el consumo de alcohol, las bebidas alcohólicas, el consumo de drogas alucinógenas, en fin, todo este tipo de componentes o de medicamentos no los podemos mezclar con la operación. La seguridad es lo más importante. Entonces es importante y muy importante, lo recalco varias veces, que tengamos en cuenta este punto para que no caigamos en esto. Por último, las EPP, los elementos de protección personal. Estos
Quizá un casco no te va a proteger al 100% de un golpe, pero va a minimizar el impacto. Y así sucede con cada uno de los elementos de protección personal, por eso es necesario que los utilices. Recuerda, la seguridad es lo primordial. Eres un operador, sabes operar el equipo, conoces las técnicas de trabajo, pero es importante que repases la seguridad. La seguridad es el trabajo. Es muy importante porque ayudamos a mantener un ambiente tranquilo, seguro y de calidad para nuestros empleados, para las personas que nos rodean, nosotros mismos. Y es que sufrir un accidente laboral puede cambiar la vida del trabajador, su familia. Amigos y compañeros de trabajo, vamos a cuidarnos, vamos a aplicar todo lo que esté a nuestro alcance para ser un buen operador, realizar un buen trabajo y salir librados de algo malo que nos pueda suceder. Ok, espero que les haya gustado y saquen el máximo